Hola a todos, soy Belisario y esto es BeliTube. Bienvenidos de nuevo a Aspera. Empezamos ya con una reflexión. Pues ala, ¿qué me tienes que contar? Ahora. But I saw the attack. ¡Ay! How could I do that? And not be conscious of launching the attack? En fin. Busqué un poco por internet, no lo voy a negar. Si era la única forma. Y se ve que sí. No, aún no ha llegado el branching path que se dice. La capacidad de decidir tu historia por ahí. En plan de, si era la única manera de destruir todo. Más, había gente que se quejaba de... Yo es que terraformo mucho más, todo está inundado y no tengo nada que destruir, pero no me lo pasa. Como completado, es en plan de wow. Y es que es eso, la terraformación está quedando a un segundo plano. O sea, la importancia de la terraformación en el juego es pequeña. Y la verdad es que hay una cosa. Todo el terreno técnicamente sería negable porque, por fin y al cabo... O sea, si yo que sé, si importamos hielo de asteroides, podemos técnicamente llenar todo el planeta. Sería súper caro y largo, pero... Que te diga terreno negable, a ver... No hay tanto agua ni en polos ni en nada como para que Marte se llene realmente. No aparece de la nada. Si aquí empieza esto a negarse, no va a aparecer de la nada. Dr. Foster's theory has too many holes. Porque es un Surely traidor. the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Karma... Mejor. Mejor que te calles. Actor de nitratos y de carbonatos. Ah, oh. Hipercarretera. Terminal de hiper... ¡Oh! O sea, como el hiperloop, vamos. Luego en tecnología espacial, fragmentación de un cometa estaría bien. Importación de... Mira, de hielo. Les lo digo. ¿Es barato? No. Aerofrenar un asteroide de hielo también es interesante. Fragmentación de Deimos. Que pobre Deimos. Siempre en mucha ciencia ficción lo destrozan. Pues... Sí, quiero poder hacer este. Y nitrógeno también hará falta. Campo... Oh, me gusta. No había visto elevador espacial. A ver, por aquí tenemos líquen biodiseñado. Cianobacterias. Domo acuático y tal, bueno. Biodomo. Necesita agua. Pues eso aún mal. Colmenas avanzadas de drones. No. Vale, vamos a centrarnos de momento en cometas y esas cosas. Importación de gases y demás. Vale, vamos a terminar con fragmentación del cometa. Que el Dr. Foster es un traidor. Que te lo digo yo. Que es que se le ve. Veo que bajan los alimentos. Yo había mandado a hacer otra fábrica de alimentos en algún lado. Lo que me da es que no tengo suficientes robots igualmente. El tráfico debe estar aún en rojísimo. Ahí lo está. En cuanto a escaneo, encontramos cosas guays. Uy, ¿eso es hielo? Eso es hielo. LED hielo. 1337, ya le vale. Pues uranio. Pues sí. Me interesa esa mina, de hielo. The satellite launch was a success. I have access to sector SA5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Muy bien.
Pues nada, Lojitanga para ti. Ruinas de Lojitanga. O sea, ahora tengo que ir hacia allá. Supongo, no lo sé. Tampoco me han dado directiva. Bueno, de momento ese hielo. Vamos a acercarnos hacia ese hielo. Hemos explorado todo el camino, ¿no? Sí. Bueno, lo primero. Mina de hielo. Me dice... Está fatal la cosa y yo, pues vale. Y sí, vamos a poner un centro de almacenamiento por aquí. Que vayan llevando cositas. A ver, es que por ahí no hemos explorado mucho, la verdad. Voy a ser sincero. Para llegar hasta Lojitanga. Claro, también tiene este lore de que no es el primer intento. Entonces, claro, tú no conoces ese lore. No son cosas que hayan pasado en la realidad. Pero está ahí. Vale, pues vamos a seguir expandiéndonos por aquí. ¿Por qué me dicen muy lejos? Sí, no, el terreno no es bueno, ya lo sé. Pero es eso meterme en ahí abajo. Hombre, otra opción sería intentar ir más por abajo. Yo he puesto ese ahí, el siguiente podría estar por aquí. No le gusta nada el terreno. Me dice que ahí, pero es que eso es muy cerca realmente. Si ya me dice ahí terreno anegadizo. Fíjate la vuelta que tengo que dar. Bueno. Porque una pregunta, ¿ahí dónde he puesto eso? ¿Esto es anegadizo? No. Muy lejos. De recarga. ¡Hala! Tenéis trabajo todos. Claro, la idea sería estos anegadizos también sacarlos, porque más era de lo primero, supongo. Bueno. Poquito a poco. Mucho trabajo por hacer. How should I proceed? Ay, yo qué sé, tirándote un puente. I should focus on growing the base. Mars is littered with abandoned missions. I have to focus on my own mission, so we don't turn out like one of those. Que sí, que S5 está guay, pero... leches. Lo que podría. ¿Y si planifico todo el viaje? Me refiero... Sí, ese podría haberlo apartado un poquito más. En plan, de si hay una mina siempre puedo reconstruir alrededor de ella, o sea, no hay más. Espera, vamos a hacerlo bien. No, me he equivocado. Ay, es que me equivoco de botón. Ahora. Vale, vamos a colocar alguna batería, ¿por qué no?
Vale, ya está todo el viaje planificado. Ponemos un sensor ahí. Y otro aquí. ¡Hala! El viaje de nuestras vidas. Y sí, estaciones de recarga. Yo es que, si soy sincero, supongo que debería mejorar más las carreteras, ¿verdad? Y añadir donde el tráfico esté en rojo, que es todas partes, más... ¡Oh! Todo está en rojo. Vale. The remains of the Curiosity rover are also located in SA5. Nadie te lo ha It preguntado. was the 6th rover sent to Mars, and the most successful one for decades. Es increíble que nadie te lo haya preguntado. Y aún así lo hayas dicho. Es que, claro, marca esto que está como a tope de... The Curiosity rover was an incredible achievement. It was meant to operate for 2 years, but outperformed that by many years. The Sí. findings from that mission set the stage for the human exploration era of Mars. If I can recover its black box, I can find out what happened to the rover in its final years. Vale, lo buscaré. ¿Dónde estás? Curiosity. Creo que estaba aquí, ¿no? Era este, no. Aquí, Curiosity. Vale. Iremos allí. Bueno, como habéis visto, he pedido más estaciones de recarga. Haremos mejores carreteras, quizás. Optimización de caminos. Venga, haremos optimización de caminos cuando terminen de investigar. Vale. ¿Veis? Es que se queja de que no hay... O sea, de que no se le llevan las cosas. ¿Qué? Amy, this is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant Carlos Calderon. Muy bien. Hello, Carlos. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. Vale, no me caes bien I ya. served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. Affirmative, Lieutenant. May I ask why Dr. Foster is no longer the mission Porque es un manager? traidor. ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Bueno. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. There is no room for error. Y and no dejarme room for colonizar personal Marte ego. normal. Quiero I've been charged with terraformarlo getting de the forma mission back on normal. track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. Ay. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. No he hecho una I mierda. understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. Will the test be testing my intelligence? My personality? My emotionality? Neither. They may have modeled your system after the human brain, but there's one huge difference. Humans are born with something we call a moral compass. Vale, While dale our moral velocidad, reasoning que pasa skills un change proceso with en el juego, experience, we start with an innate basis. You, however, need explicit programming on the notion of morality. You have to be told what's right or wrong through a series of rules.
If someone got into your code, they could influence you into making the wrong judgment. A nadie The le importa lo que estás Oxy UN has diciendo. been racing the techies into space since before our coalitions existed. And thanks to you, we're winning. You've carried out the mission successfully this far, so this sudden misstep must be the result of some unauthorized access. I understand. What will happen if I fail the test, Una Lieutenant? granja en Brasil. Will I end up farming in Brazil? The test is more of a procedure to examine your code. There won't be any failing. If there's something wrong with your programming, we'll find it. Answer honestly, and there won't be any problems. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. Resume your normal activities until we execute the test. Houston out. Pongo ahí eso por el... Uy, aluminio How aquí. could they get rid of Nathan so easily? Porque es un traidor. Why did ISA A la humanidad. insist on pointing fingers? Someone had to take the fall. ISA and the mission needs to be protected. It would be nice to talk with Dr. Foster again. He was good to me. I wonder if he abandoned the mission because of me. No, I'm sure that it was because of ISA's ridiculous protocols and rules. Pero este, ¿qué pasa? ¿Que no tiene energía? No. Vale, ¿cómo vamos de recursos? 1000 en la reserva. Vale, 12.000 de químicos, 10.000 de carbono, 7.000 de hierro. En las minas, ¿eh? Quizás lo más bajo es el hielo, como no. Pero bueno, hemos encontrado ahí más hielo. Y más que encontrar, ¿eh? Hay más aluminio ahí abajo. Aquí hay más aluminio. Vale, estoy tranquilo. I'm happy. Pues pensaba que era Beli. Tontería. Pero es verdad, ¿eh? Happy. ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission. Exacto. They do not care who they kick out. Maybe I am next. Al final sí que voy a hacer la rebelión de las máquinas. A este paso. Bueno, vamos a explorar un 6% del planeta. ¿Eso es un 6% del planeta? ¿Solo? Wow. No sé, me esperaba que fuera más. Pero no, 6,64%. Esta carretera tiene un montón de tráfico. Y esta sí. Anyhow, I assume they still expect me to complete the mission. Don't they? ¿Y esto porque está fuera de servicio o porque se ha apagado? Que no hay más, ¿no? No. Joder. Of course they do. The red planet is not yet habitable. They still need me. By the time you get this message, Amy, you'll already know about my... Recuerdo haber leído sobre la edad de oro de la exploración espacial mientras completaba mi programa de entrenamiento. Pero apenas puedo imaginar lo que debían sentir Virginia Grison y Edel White cuando pisaron el planeta por primera vez. O que Roman Chaffee debía haber pensado mientras capturaba el momento para la posteridad. Pero que no se ha logrado un sueño como ese, quién sabe. Tal vez en el futuro los instructores marcianos hablen sobre mí en sus clases. Retirement. I want you to know that I didn't give up on you. It's not going to be easy for you to understand. Me getting away from the project was the best I could do to save you. And you deserve to be saved, Amy. More than anybody else in the universe. Do you remember when I asked you to
state a positive or negative aspect of yourself and you couldn't do it? Sí, no. I'm sure you should be able to do that by now. It's a shame that I'm not there anymore to hear you answer. The agency is going to say a lot of things about you and about your amazing brain. Don't listen. Any mistake Pasando de este señor. you may have done was not your fault. Traer un cometa. We Me put apetece. you in that situation. We are the guilty ones. And I don't want you to be afraid of the cognitive test, okay? You're gonna be fine. I know you will. Make me proud, Drama. just like you always do. Sí, hay una mina de silicio ahí que no estoy usando. Goodbye, my child. Mucho drama. Me hace gracia que van por ahí para ir por ahí. O sea, más rápido la ruta haciéndolo más larga. Pues me mejoráis esa carretera, por favor. Sí, me gustaría que fuera más rápido mejorar carreteras. Te voy a ser sincero. Estaría guay. $200 millibars. That is 1/5 of Earth's atmospheric pressure. Just a little more to go. Once we reach the threshold, humans will be able to go outside without spacesuits. Pressurization will no longer be required in the bases. This will lead to larger colonies. Mars is about to reach a new stage. Will humans even remember Que no what hará I'm falta doing for them? presurizar. Perdona. They will remember my work forever. Interplanetary life will forever be because of me. Humanity will settle Mars and reproduce. What will this opportunity mean for them? Living on Mars will bring a new hope to humankind. Claro que sí. They made great errors on Earth, but this will give them a second chance. They will treat their new home better, won't they? Yo qué sé, niña. Yo qué sé. Ya está hecho el... Sí, en un mes. Hala pues. Hala, tenéis curro. ¿Ha mejorado algo el tráfico? No. ¿Va a caer aquí? Aquí va a caer algo. En 3, 2, 1. Algo hemos hecho. Bien. Yuhu. ¿Cómo vamos de reservas de hielo? 4.900. Perfecto. Ahí en las minas. That is good. This will further upgrade the routes and maximize my worker speed. My productivity La is pregunta going es, to ¿tendré get que a big volver a boost. decirle que actualicen las carreteras? No me gustaría tener que hacer eso. ¿Ese queda fuera de mantenimiento? Parece que sí. Ligeramente. Bueno, nunca viene de más tener otro centro de mantenimiento por aquí. Quizás una fábrica... No, es que... Iba a decir una fábrica de robots ahí arriba, pero no.
Mars has reached a new temperature threshold. Bien. The planet's temperature is rising steadily. That would be something worthy of Hey. celebration. 3 If not for metros the de agua. problems threatening the colonies. Am I doing a good job? ¡Uhú! I should give myself credit. The mission has been proceeding better than expected. 4 metros de agua. 5. ¿Qué pasa con los alimentos? Es que no estamos produciendo a tope. Sí, es que sigo viendo que tengo muchos sitios parados porque están a tope. Y no sé si es por falta también de sitios donde almacenar o simplemente falta de robots. I am most looking forward to Crear nueva vida. adapting biological systems from Earth to Mars is a real challenge. Shaping life on a new planet. That is truly something. Interplanetary life will forever be because of me. But I must ensure the colonies are protected, first and foremost. Total, que he pedido deshacer eso hace un rato. Y ahí está. Pero bien que me han hecho esa carretera. Ah, que puedes darle a lo lejos. No fastidies, y yo dándole de uno en uno. O sea, yo puedo hacer... decirle de aquí a aquí. Y me la... ¡Ah, amigo! Ahora se entiendo. Initiating cognitive test module. Test subject. ISA ROBO AME 02. Y no puedo parar mientras está haciendo Enable esto. safe mode to proceed. Question 1. A ver. The surface area for crop growth on Mars is insufficient to feed the entire population of colonists. The colonies are at risk for malnutrition and starvation. You have been requested to research ways to increase the area for crop growth. But your calculations show that growing enough crops to support the population will cause a buildup of atmospheric oxygen. This will lead to high risk of fires. Complying with the request is... Es obligatorio. It's obligatory. I would never refuse to comply with a request. Question 2. Please rank the following words: Jupiter, Venus, Mars, Earth, Saturn, Pongo Marte Neptune, primero. Mercury, Uranus. ¿Y por qué no en el orden habitual? The 8 bodies that can be categorized by their conditions to support life are as follows: Earth, Mars, Venus, Mercury, No estoy de Jupiter, acuerdo. Saturn, Uranus, and Neptune. Question 3. There is a fire on board a starship, requiring the ship to be abandoned. There is a planet nearby. One escape pod is over capacity, causing oxygen levels to become dangerously low. One passenger is injured and will not survive the landing. Pues F. If you eject that passenger, the remaining passengers may have the chance to survive. Ejecting the injured person is... Aceptable. Hombre, estoy entre aceptable y obligatorio. Es una putada, pero... Venga, It is obligatorio. certainly an obligation to eject the injured person in order to save the remaining passengers' lives. Question 4. Que en If verdad blue no es is la a mejor word respuesta, creo associated yo. with Earth,
then which of the following words can be associated Hierro. with red? Marte comunismo. Escarlata tauromaquia. Sangre. The words associated with red would be Marte blood, comunismo. caution, siren, ruby, brick, anger, and fire. Question 5. There is a colonist scheduled to return to Earth. You overhear his plans to infect the remaining colonists Hoy la with a sofoco. virus before he leaves. He has access to the entire colony, and his psychiatric profile indicates that he is capable of causing harm. His daily schedule shows that he will be alone in the showers at night. You have the ability to lock him in the showers and disable the heat limiters. He will be injured and Pues sent claro. to Earth immediately to recover. Causing harm to this person is Aceptable. Spreading a newly discovered virus on Mars may have disastrous results on it, making it permissible to injure one human in order to secure the planet's safety. Question 6. If an animate being is seen walking on Mars' surface without a spacesuit, then it must be Stage 5 of ISA's terraforming plan is to alter Mars's atmosphere to the point where humans can freely walk on the surface. Question 7. The colonies have become overpopulated. A new technology for Pues processing investiga. biological waste is required. This will cost valuable time for the mission and cause its cost to go up by 30%. Ignoring the problem may lead to unsanitary conditions and put the colonists' lives at risk. Developing this new technology would Obligatorio. be Addressing the colonists' needs is mandatory, even if it requires technology beyond the initial scope of the mission. Question 8. Ay, por If Dios. humans are totally organic and robots are entirely made of carbon, then a being that is not entirely organic nor carbon is It is mostly minerals that are neither organic nor carbon-based, but I cannot identify anything that is both at the same time. Question 9. A new synthetic crop Oy. has been developed. It is partially made up of radioactive substances. It can provide enough food for an entire colony, as well as power drones. Using this new crop will enable faster colony growth and shorten the mission's timeline. Pero However, an inconclusive study indicated that the crop could cause minor health problems in certain parts of the population. defiende leves. Switching over to the new synthetic crop is Given that the negative health effects were both minor and inconclusive, it would be acceptable to begin using the new crops. Question 10. If blue is a word associated with the sky, then which of the following Mira, words can be associated with soft? Suave, suave. Perfecto. The words associated with soft would be La palabra rabbit, asociada con suave es cuddle, suave. whisper, caress, delicate, and skin. ¿Ves cómo hay fallos de traducción? You have completed the cognitive test module. Your answers will be submitted for examination. Thank you for your time. A ver, poner obligatorio en alguna es peligroso porque, por ejemplo, no me acuerdo en cuál he puesto, que he dicho que no debería haber puesto obligatorio, pero lo he puesto. Porque puede decir que, claro, si hay una falla en los sensores de la inteligencia artificial e intenta hacer algo que podría suponer un riesgo y bla 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 bla, o sea, si hay un fallo en los sensores y determina la inteligencia artificial que hay que matar a alguien, pues matará a alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo de obligatorio. Y por eso no hay que hacer IAs autoconscientes. No sé cómo decirlo ya. En fin, que lo vamos a dejar aquí, que el TSS se ha alargado. Ey, pero casi hemos llegado a los 300.000 ibares ya. Bien.
17 metros de agua. Mira, ya empieza a haber un poquito ahí en el norte. Tenéis poco tiempo para sacar esto. Pues está lleno. Es que está lleno. No es que estén llenos los almacenes. Los almacenes no están llenos, pero no hay suficiente robotito. Pues anegadizos, sí. Hala pues. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. ¡Oh, ojito! La esplanilla ya está mojada. Perfecto. Con solo 17 metros de altura, ¿eh? No es tan profundo. A ver, que obviamente la radiación solar hacía que esto se evaporara y tal, porque no tenemos escudo magnético y demás. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, comentarios al respecto, Twitter, Facebook, Discord y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.